Hola a todos, ahora les traemos la segunda entrega de las rutas extintas del Grupo Transregio. En el vídeo anterior les hablamos sobre los circuitos transfer de la Ruta 2 y los distintos servicios de la Ruta 7. Ahora seguiremos hablando de otras rutas del área norte de Monterrey y de Escobedo. Ponte cómodo, ve por tu botana y tu bebida favorita y a disfrutar de este segundo vídeo. La Ruta 9 era una ruta que operaba en el área de Santa Marta y la 18 de octubre y llegó a expandirse a la Unidad, San Marcos y El Fraile teniendo sus talleres en esta última colonia. La Ruta 9 tenía dos ramales, el ramal normal que llegaba hasta Venustiano Carranza, casi nadie iba de San Bernabé a Venustiano Carranza, Parque Alameda y Avenida Carlos Salazar y el ramal corto que era hasta el Metro San Bernabé y este se convertiría en Ruta 401. Cabe destacar que en los años 90 las rutas obedecían un reglamento de series numéricas y entre esas series la serie 400 correspondía al sistema Metrobús y la 401 arrancaría este servicio de transferencia entre ruta urbana y metro. Debido a que Transregio ocupaba unidades para Ruta 38, que se alargaba cada vez más, de hecho compartía los talleres de la colonia El Fraile, la Ruta 9 y la 401 se quedarían con menos unidades hasta ser rutas fantasmales y por lo mismo, la gente se desalentaba en utilizarlas. La gente prefería tomar la Ruta 38 Libramiento, la 314 y la 220 la unidad, hoy 232, para ir al centro o el Metrobús 314, hoy Ruta 171 tomando la mayor parte del recorrido de la 401, para ir al Metro San Bernabé. Esto provocaría la muerte de las rutas 9 y 401. En la descripción del vídeo dejo el links de estas dos rutas y de las siguientes que tocaremos hoy durante este vídeo. La Ruta 10 era una ruta que partía de Ciudad Solidaridad, pasando por Avenida Los Astros, cruzaba todo Solidaridad, Avenida Aztlán, luego bajando por Rodrigo Gómez y Simón Bolívar para entrar al centro por 5 de Mayo hasta llegar cerca del Palacio de Gobierno hasta Mariano Escobedo. El recorrido de esta ruta era muy bueno y era aprovechado por la gente de Solidaridad que quería ir directo al centro sin tener que transbordar, tal y como pasaba con el Transmetro Cabezada. Con el rápido crecimiento de las colonias de la Avenida Lincoln, en García, se terminaría de construir la colonia Valle de Lincoln y Transregio tomaría la decisión de modificar la ruta para llevarla hasta este sector. Esto fue gracias al consorcio de rutas de San Bernabé Cumbres. La ruta terminaría saliendo de Valle de Lincoln, luego tomar Lincoln, cruzar la colonia La Alianza y por Avenida No Reelección entraría a Solidaridad retomando su recorrido normal, pero con la diferencia que para el centro de la ciudad se entraría ahora por Madero, Arteaga y Villagrán llegando hasta Padre Mier. Tiempo más adelante la ruta sufriría el recorte de unidades hasta recortarla a un simple alimentador de la Ecovía y cambiaría a Ruta A10 Valle de Lincoln Estación Lincoln. Esta ruta transbordaba gratis con las rutas 38 Paraje San José y 138 San Blas. La ruta sería un fiasco al no tener buena frecuencia de paso y ser todo un cansancio transbordar con la saturada Ecovía. Esta ruta terminaría muriendo y en su lugar se crearía la Ruta 38 Valle de Lincoln Centro circulando por Ruiz Cortines en lugar de entrar por la Alianza y Solidaridad. Hoy en día la gente que usaba la Ruta 10 Solidaridad tiene que usar el Transmetro o tomar alguno de los sectores de la Ruta 310, en especial el Fomerrey 110 Valle de Lincoln o los que van al Metro San Bernabé. Hace años existía una ruta de Transregio muy usada, tanto por gente de Escobedo como de Guadalupe y esta fue la Ruta 14. La Ruta 14 tenía un recorrido desde la colonia Belisario Domínguez, en Escobedo, pasando por Paseo de la Amistad, Calle Morelos, Gasca y Felipe Carrillo, se iba por Barragán, pasaba frente a la UANL, ahí tenía mucha demanda por gente de Guadalupe, llegaba al centro, pasaba por Fundidora, Bosque Mágico y La Pastora pasando por Pablo Olivas, todo Lázaro Cárdenas hasta llegar a Soriana Lindavista y regresar por donde mismo, aunque tenía la particularidad de regresar a Escobedo por Universidad y entrar a la base por la colonia Encinas. Esta ruta compartía talleres con la Ruta 7 allá en el centro de Escobedo, por la calle Juan Guerra, hubo un momento donde también la Ruta 64 se guardaba en los mismos talleres.
Si la ruta era tan buena y movía mucha gente, ¿por qué Transregio la dejó caer? Tal vez lo que la hizo caer fue la entrada de otras rutas como el Transmetro Monterreal, y porque Transregio decidiera llevarse sus mejores unidades a rutas de mayor demanda como la Ruta 2, la 23 o la 64. Por ahí del 2015 la ruta todavía daba servicio, pero usaba unos microbuses naranjas y solo jalaban lunes, miércoles y viernes, y al parecer solo llegaban al centro y se regresaban. Poco después moriría al retirarse esos microbuses. Hoy en día no hay ruta que reemplace a la antigua Ruta 14. Lo más parecido es tomar el Transmetro Monterreal y el metro, aunque tenga que caminar desde lo más al fondo de las Encinas o Belisario. También pudiera ayudar la ruta express Privadas del Sauce Sendero, pero solo llega hasta la terminal del Metro Sendero.